Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más con ustedes y ahora platicando de nuestros asuntos internacionales, y vamos a aprovechar un poquito para hablar también algo de los nacionales. Pero para eso tenemos aquí a nuestro especialista, Ricardo Smith. ¿Cómo estás, Rick? Bienvenido. Hola, Abby, buenos días. Contento de regresar a Política 101 y también con una semana interesante para la agenda internacional y para nuestro vecino del norte, para la política estadounidense. Te teníamos que tener aquí porque toda la semana fue semana de fiesta virtual del Partido Demócrata, y pues con un mensaje interesante. Creo que también se están alineando pues toda la gente, todos los militantes, desde los más radicales hasta los más neutrales, porque la amenaza de otro periodo de Donald Trump pues parece ser como el fin del mundo, y estamos viendo ahora sí que como en las películas, ¿no? A todos los animales haciendo la paz entre ellos, porque la amenaza ya es más fuerte que todos juntos. Sí, exactamente. Y pues lo que vimos la semana pasada fueron las convenciones nacionales de los demócratas. Digamos, una de las cosas más interesantes es ver cómo todos estos rituales de la democracia estadounidense, rituales que se construyeron sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Como eran estos momentos en los cuales diferentes políticos hablaban, enviaban delegados de cada uno de los estados para dar la nominación simbólicamente, ¿no? Y oficialmente al candidato de cada uno de los partidos. Estamos hablando de que la semana pasada le tocó a los demócratas, y pues esta semana, digamos, hoy lunes, pues le toca a los republicanos, con Donald Trump, que van a coronar a su candidato. Al menos en el caso de los demócratas, lo que vimos es que oficialmente le dan la nominación a Joe Biden, aunque ya sabíamos que él iba a ser el virtual candidato, después de que él consiguió la mayoría de los delegados en las internas primarias de los demócratas frente a Bernie Sanders. Y como dices, una de las cosas más simbólicas de esta convención pues fue precisamente ver a las dos partes del Partido Demócrata, a estas dos secciones divididas por un límite ideológico, que es la extrema izquierda, como le llaman allá, claro, ¿no? Siempre hay que guardar las debidas dimensiones, porque la extrema izquierda por allá, pues tiene ideas que en otros países no serían más tan extremos. La extrema izquierda, pues simbolizada por Bernie Sanders y por Alexandria Ocasio-Cortez, son dos de las figuras más representativas. Y por otro lado, los más moderados, ¿no? Que son Joe Biden, sobre todo, y, por ejemplo, la candidata, la senadora Klobuchar, Amy Klobuchar, que también era vista como pues un poco más moderada, incluso alguien que podía convencer a posibles votantes republicanos o votantes en estados columpio, distritos columpio, ¿no? También muy particular fue que vimos incluso a un gobernador pues republicano hablar, a un político republicano hablar en favor de Joe Biden, y precisamente eso simboliza el mensaje que están tratando de darnos los demócratas sobre Joe Biden, que es alguien cuya gran virtud es la decencia política. Es que sus características personales, sus características como político, son lo que es atractivo al público frente a alguien como Donald Trump, ¿no? Más que un paquete ideológico, porque al final no vimos ninguna promesa de paquete de política pública o paquete de medidas en términos ideológicos. Vimos que pues Joe Biden apela a todos los sectores del Partido Demócrata, pero lo que lo diferencia es que es alguien seguro, alguien estable, alguien que te va a dar cierta garantía de decencia frente a un presidente como Donald Trump, que aprovecha los momentos más débiles del país, los momentos más divisivos, para hacer ganancia personal, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque esa es la marca personal de Trump. A mí me llamó muchísimo la atención, porque el que dices, este hombre republicano no es cualquier republicano. Él fue candidato también a la presidencia, sí trae ahí algo de base detrás de él. Colin Powell lo vimos ahí, Colin Powell, claro. O sea, que también no es cualquier cosa. Digo, ayer me moría la risa viendo a todos los pundits americanos, pues dándose vuelo, ¿no? Con estas presencias ahí, diciendo que por primera vez Colin Powell salía en la televisión tratando de sacar a Estados Unidos de un problema en lugar de meterlo.
y por otro lado, que que mucha gente no demócrata estaba votando y apoyando a John Biden, incluyendo a Bernie Sanders, ¿no? Porque pues sí, cada vez se parece menos a lo que la base del Partido Demócrata representa, pero es tan clara la amenaza que representa Donald Trump que pues la verdad es que qué bueno que ya se están quitando estas telarañas que traían mucho con Hillary, en cuyo caso pues sí la abandonaron una fracción importante del partido como berrinche porque Bernie Sanders no alcanzó la nominación y ahorita están viendo que no se pueden dar ese lujo contra Donald Trump, ¿no? Realmente también fue un esfuerzo por darle cierto atractivo televisivo a una figura que realmente no tiene pues un atractivo político personal, un impacto político, ¿no? No es una figura que te causa impacto cuando habla. Precisamente creo que esta motivación de apelar a las emociones, de apelar al público, pues se vio clarísimo, por ejemplo, cuando trajeron a este chavo, a este niño, casi preadolescente, que pues habló sobre cómo él también tiene un problema con el tartamudeo, como lo tiene Joe Biden, y cómo seguir su ejemplo le permite seguir adelante y le permite aspirar también a algo grande como el candidato presidencial. Lo cual no es menor porque precisamente una de las críticas más grandes que tiene Donald Trump y también todos los republicanos en contra de Biden es que pues que se le va la onda, que no es bueno hablando en público, que no tiene ese estamina, ese vigor como lo tiene Donald Trump. Y pues aquí lo que te están diciendo es, bueno, quizá lo que Estados Que así Unidos... que tú digas qué barbaridad, qué estamina y qué vigor tampoco, ¿no? Entonces sí, la barra está muy Bueno, baja. a veces esa estamina lo lleva a deschavetarse, ¿no? Y a decir tonterías a Donald Trump, pero creo que es importante para decirte qué es lo que están vendiendo del candidato Biden, ¿no? Eh, y también para decirte que quizá Estados Unidos ya no necesita a alguien que es una estrella de televisión. Justo por ahí uno de los políticos una vez compartió un tuit de estos. Quizá lo que necesita Estados Unidos es un verdadero presidente, no a una estrella de reality show, ¿no? No a alguien que te venga a vender lo que estamos viendo en estos días. Y creo que también, pues es importante decir que todo esto viene en medio de, pues una lección que están aprendiendo los demócratas sobre cómo lidiar con Donald Trump y cómo lidiar con esto, con todo lo que ha desencadenado, ¿no? La capacidad de poder atraer la atención de los medios, la atención de los ciclos de noticias y dominar también los encabezados, lo cual creo que aprendieron a partir de todo el escándalo de pues la conspiración con Rusia y también todo el escándalo de pues la intervención extranjera en las elecciones de Estados Unidos. A partir También de esta eso, semana les cayó mal todo eso a los republicanos, ¿no? Arrestan a Steve Bannon, un hombre que fue la mano derecha de Donald Trump, porque lo cacharon haciendo fraude con un fondo, dizque para juntar recursos para construir el muro, y también pues oficializaron los resultados del inquiry sobre la intromisión rusa, ¿no? Que pues aunque es bipartisana, llegó a la conclusión de que efectivamente Rusia ingirió en las elecciones. precisamente, pues ya está detenido Steve Bannon y justamente está relacionado con nosotros, con México, porque está relacionado con una campaña de recaudación de fondos que inició junto con otros aliados para poder financiar la construcción del muro de México con Estados Unidos. Entonces, al menos también en términos simbólicos, pues es una derrota para pues el campo trompista, porque este señor era una importante referencia ideológica para los trumpistas, sobre todo con su sitio de noticias que es Breitbart News. Otra noticia que también abona esto y que precisamente debilita o manda señales de debilidad por parte del campo de Trump es que Kellyanne Conway, quien fuera la encargada de dirigir la campaña presidencial de Trump en 2016, pues renuncia a la Casa Blanca, anuncia que se sale de la Casa Blanca. Es una mujer, pues que yo creo que digan lo que digan, pues es una mujer con dotes de comunicación política bastante extraordinarios. Fue una de las voceras más... No porque use sus talentos para mal significa que no tenga talentos. Exacto, es muy talentosa, nada más que del lado oscuro. No, y para mí me parece que pues era una persona que mantenía el temple en cualquier momento frente a cualquier entrevistador, fuera republicano o lo más demócrata que fuera, y sabía vender pues los hechos alternativos. Ella fue la que bautizó este término de hechos alternativos que pues marcó la política trumpista de la posverdad. No, y esa capacidad de mentir abierta, flagrantemente y sin un ápice de descaro, ¿no? O sea, esta Sí, mujer claro. le podían poner enfrente a quien sea, decir que el cielo era morado y enojarse y mentarle la madre a la gente que se le pusiera a decir lo contrario, ¿no?
Y creo que también eso puede marcar también una debilidad ahora para la campaña de Trump, ¿no? El hecho de no tener a alguien así en un momento en el que más necesitan esta política de la posverdad, pues Pues podría... para eso tienen a Trump, ¿no? Se pintan solos, se tienen al liar in chief. Claro, claro. Y Oye, pues ¿por qué se ahora va? ¿Sabemos? ella dijo que porque quiere ser más mamá y tener menos drama. Entonces va a atender más a sus hijos. Va a atender más a sus hijos. Dice que va a atender más a sus hijos. Eh, también Y en sus hay que ratos notar, libres hacer otro tell-all book, ¿no? exacto, va quizás a contar otro tipo de historias, quizás más amistosas para niños. Pero también es destacado que su esposo es un conservador, ¿no? George Conway es un conservador, pero es un conservador de los que atacan a Trump. De hecho, tiene una fundación o está dentro de una fundación o un proyecto precisamente para evitar que se reelija Donald Trump. Entonces, podría ser algo ideológico, pero simplemente pues sí marca una pérdida para la parte trumpista, para la Casa Blanca, en un momento en el que sí están sufriendo por la pandemia, los números de la pandemia no les han sido favorables, la mayoría de los estadounidenses pues consideran que su manejo de la economía y de la pandemia no ha sido lo mejor, eh, sobre todo de la pandemia, creo que eso es lo que están marcando en primer lugar después de la economía. Trump va a intentar usar el progreso económico y los números de recuperación a su favor. También tuvo el problema de Black Lives Matter, que fueron protestas locales, protestas en torno a la mala actuación de los policías, y que al final, por las declaraciones de Trump, por este intento de hacer una política de división cultural, pues al final se le estalló en la cara. Y tuvimos, pues ya que al final las protestas de Black Lives Matter se concentraron incluso en contra de la Fuerza Federal, ¿no? Portland, Oregon, fue, digamos, el campo de batalla de cómo Black Lives Matter, una protesta sobre un asunto del ámbito de competencia local, pues al final se fue contra la presencia de agentes federales en la ciudad. Y precisamente el gobierno de Donald Trump, desde el Departamento de Seguridad Interior, de Homeland Security, pues intentó politizar este tema y decir que hay ciudades que estaban siendo tomadas por gente extremista, ¿cómo le dicen? Antifa, ¿no? Antifa. A estas personas que son para ellos casi terroristas domésticos. Eh, y cómo Donald Trump está salvando a todos ellos. No es otra de las narrativas que va a traer Donald Trump al debate, que es cómo pues hay un crimen rampante en ciudades de Estados Unidos y cómo los republicanos, el gobierno federal, tiene que traer la ley y el orden al país. Qué barbaridad, ¿no, Ricardo? O sea, la verdad es que Estados Unidos está pasando uno de los peores momentos, eh, pues, de su historia política, yo creo, o sea, no solamente a nivel económico, social, digo, en medio de una pandemia que obviamente afectó a todo el mundo, pero que claramente el manejo que se le ha dado ha sido terrible en Estados Unidos y pues los números están ahí para demostrarlo, ¿no? Tampoco es como que lo hayan podido ocultar y que lo traten de ocultar, o sea, a mí me sorprende muchísimo que a estas alturas y dados los resultados que han tenido, Donald Trump siga montado en el macho de que no pasa nada y que esto va a pasar. Y pues pareciera que se le resbalan, ¿no? Los datos duros, la falta de crecimiento, las muertes, que pues obviamente es lo más grave de todo. eh, y que aún así estemos en un escenario donde exista una verdadera posibilidad de que gane. O sea, también eso habla muy mal de lo pues de lo poco representativo que son las estructuras electorales en Estados Unidos, ¿no? Y pues que qué monos los demócratas que sigan participando con esas reglas que no les benefician en nada, pero de que ahí están, ahí están. Sí, sin duda. Y también demuestra el grado de polarización y el daño que ha causado a la sociedad y también a el bienestar de un país, la polarización política tan fuerte que se refleja en, primero, pues los hábitos de consumo de noticias y también la manera en la que la gente asimila las noticias sobre su entorno y las convierte en realidad, ¿no? Entonces, aquí es donde entra entonces la parte de cómo podemos incorporar la realidad, los datos duros, los hechos en política pública. Y sobre todo, a mí me sorprende que, por ejemplo, el uso del cubrebocas, noticias sobre la pandemia, sobre salud pública, se hayan convertido en, pues un tema electoral, un tema político en el que Temas pues, hay ideológicos, conservadores, ¿no? y hay, claro, ideológico, en el que hay conservadores y republicanos que se están peleando ahorita por imponer reglas para ya sea prohibir el uso de cubrebocas o permitirlo, ¿no? Entonces, esto es bastante sorprendente en una de las democracias que considerábamos las más avanzadas del mundo.
sin duda también hay cierto espacio para discutir qué va a pasar con el futuro de Estados Unidos después de esta elección, ¿no? Hasta ahorita todo parece que posiblemente al día de hoy ganaría Joe Biden si las elecciones fueran hoy. Si la tendencia de una ventaja de más o menos 8 o 10 puntos en las encuestas se mantiene sobre Donald Trump, sobre todo hay que observar si la ventaja se mantiene en estados clave, que estos estados columpio que había perdido Hillary Clinton frente a Trump en la elección pasada. Ahorita los tiene la mayoría, afortunadamente, Joe Biden, pero pues sí queda la duda, ¿no? ¿De qué va a pasar con los demócratas? ¿Cómo podrían recuperar esta base ideológica que ya tiene capturada Trump? ¿Cómo pueden recuperar las instituciones, la confianza en la representación frente a un líder que sí ha minado la confianza en las instituciones tradicionales de Estados Unidos, frente a su liderazgo personal? Claro, sobre todo también tomando en cuenta que, como decías, ¿no? Considerábamos que Estados Unidos era una democracia muy consolidada, pero que no ha resistido a Trump. O sea, los contrapesos y los diques de contención que se contaba que tenía Estados Unidos y que pues habían funcionado a lo largo de muchos años, Trump los destruyó básicamente todos, ¿no? Al punto en que tenemos a un presidente pues que debió ser enjuiciado, que fue flagrantemente pues identificado como culpable de colusión con un estado extranjero, nada más y nada menos. O sea, la verdad es que sí es gravísimo. Y a mí me parece todavía más grave también lo que está tratando de hacer con el servicio postal, ¿no? Platícanos un poquito de lo que está haciendo, porque a mí estas patadas de ahogado, que en serio se llevan entre las patas a las instituciones, la verdad es que sí me dan pavor, ¿no? Y me da pavor ver que si pasa en Estados Unidos, pues ¿qué podemos esperar todos los demás, ¿no? Claro, es muy curioso lo que pasó con el servicio postal, porque precisamente el servicio postal es para los estadounidenses digamos, visión de la política, es una institución bastante respetada, es importante, es esencial para gente en el medio rural, sobre todo para tener acceso a medicinas, a paquetería, a cosas que se piden o que se compran por correo. Y bueno, lo que pasó es que Trump de repente decidió pues comenzar a atacar el servicio postal. ¿Por qué? Porque suponía que el hecho de que la gente comenzara, dadas las tendencias actuales de ventaja de Joe Biden, el hecho de que la gente comenzara a enviar sus votos por correo en todos los estados, pues representaba una amenaza para él, sobre todo considerando que pues muchos de los votantes tradicionales de los demócratas pues necesitan enviar sus votos por correo en estos momentos, ¿no? Sobre todo gente que trabaja, gente que pues no puede ir a hacer filas enormes en estas medidas de distanciamiento social que seguramente se iban a tomar en las casillas electorales, ¿no? Entonces, Trump Y lo en que general hace... por la pandemia, ¿no? La gente tiene miedo de salir de sus casas. En general por la pandemia, ¿no? Pero sobre todo también la gente que no tiene, o sea, considerando ahorita que todos vamos a tener que hacer filas enormes para entrar a un lugar cerrado y que tiene que haber una sanitización enorme para entrar a las casillas, pues entonces la gente temía, ¿no? Se imaginaba en su mente estas escenas de largas filas con cubrebocas todos aislados para votar. Y lo complejo que sería. Entonces, una de las respuestas que se daban en el debate público era, bueno, pues vamos a expandir estas medidas de enviar los votos por correo, que ya es algo que se hace en Estados Unidos, hay que decirlo. La mayoría de los estados ya tienen estas medidas, pero normalmente había que más bien justificar por qué tú necesitabas que te lo enviaran a tu casa, ¿no? Parece ser que se lo enviaban usualmente a la gente mayor y a los veteranos de guerra como una especie de cortesía, pero normalmente tenías que justificar por qué querías que te los enviaran y no había un envío automático a todos los electores registrados. Ahora, lo que se buscaba con la pandemia, muchos estados y muchos, digamos, distritos, porque es el tema electoral es algo que es muy local, es descentralizado, pues era extender estas medidas para facilitar que la gente votara. Y Donald Trump, en vista de que esto no le iba a favorecer, pues decidió atacarlo, ¿cómo no? Por Twitter y por todos sus discursos, la medida en la que él siempre lo hace, y empezó a sembrar dudas sobre la capacidad del servicio postal para poder entregar los correos con votos a tiempo y de manera, pues, auténtica, porque empezó a sembrar dudas, bueno, ¿qué pasa si los electores ya envían un voto y resulta para otro candidato, ¿no? Es decir, empezó a decir mentiras, empezó a decir cosas extrañas sobre el servicio postal. Oye, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando? Claro que sí.
Estamos con Ricardo Smith en Política 101 hablando sobre la elección americana de presidente que viene este año, y ahorita regresamos para seguir con otros temas. No se vayan. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos platicando con Ricardo Smith sobre las convenciones de los partidos, que ya fue la demócrata la semana pasada y ahora esta semana le tocará a los republicanos. Los republicanos que están pues en un, ahora sí como dicen, están en un hoyo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no les queda de otra más que ir con Donald Trump, que se ha comido el partido desde adentro, que no permitió que surgieran otros liderazgos hacia adentro, justamente pues porque sabiendo cómo es él, creo que hubo mucho detrimento a levantar la mano por parte de otros republicanos, digo, dado que ir en contra de Trump es básicamente echarse al sistema americano encima, y pues no les quedó de otra más que ir con su contendiente, que la verdad es un contendiente que deja muchas dudas, ¿no? ¿Y tú cómo crees que aborden eso esta semana en su convención? Sobre todo, pues van a tener que defender la narrativa de que las cosas no están tan mal en Estados Unidos, van a tener que defender también el hecho de que la economía va bien, de que el manejo de la pandemia fue el mejor que Donald Trump pudo hacer. Otra de las narrativas que van a usar sobre todo es la guerra con China. Siempre le ha funcionado muy bien a Donald Trump. Todo esto de la compra de TikTok por parte de empresas estadounidenses le puede servir. En realidad lo que vamos a ver esta semana pues va a ser un intento de sobrepasar el éxito que tuvieron los demócratas.
los demócratas contrataron un productor televisivo, ganador de Emmy, que ganó también pues, dirección del show de medio tiempo del Super Bowl. Fue una cosa enorme lo de los demócratas, ¿no? Vimos hasta Michelle Obama hablando, vimos a Hillary Clinton, fue casi como una pasarela de superestrellas políticas. Y estuvo bien producido, como dices, ¿no? O sea, todo fue desde casa, todo fue a través de Zoom, y coordinar 50 estados, muchísimos speakers, hacerlo emotivo, seleccionar muy bien a las personas que se tomaban en cuenta, y detalles muy cuidados, ¿no? Desde que quien presentó a Joe Biden era esta mujer afroamericana que lo conoció en un elevador, ¿no? Y que Sí, dice que ella ha conocido a mucha gente famosa, pero la única que de verdad la vio en ese elevador fue Joe Biden, ¿no? Y como ese tipo de detallitos para, como tú dices, diferenciarlo de Donald Trump, pues se notaron. y fue un mensaje bastante emotivo, fue un mensaje que no privilegió nada que tenga que ver con auditorios presenciales donde haya gente metida justo en este momento en el que la pandemia está difícil. Y en cambio Donald Trump pues va a intentar el día de hoy en Carolina del Norte pues tener precisamente un estadio, porque a él le encantan las multitudes, le encanta que le aplaudan, como algunas personas también aquí en el gobierno federal, les gusta mucho que les aplaudan. Entonces él necesita pues sentarse y entonces van a llegar 6 delegados por cada estado, los va a obligar a venir a Carolina del Norte. Contrataron a toda la gente para asegurarse que todo estuviera bien en el auditorio, solo para tener gente que él pueda dar su discursito, ¿no? Y sin cubrebocas, porque también es la línea del partido, ¿no? No, no es cierto, no sé, pero no me sorprendería a estas alturas. Creo que ellos sí con cubrebocas y Donald Trump como que todavía no saben qué va a hacer, ¿no? Porque ya el uso del cubrebocas también ya es algo digno de debatir si sí se debe hacer o no. Entonces Donald Trump está inseguro. Es otra de las cosas que aún no tenemos clara el día de hoy, y que lamentablemente pues también es simbólico. Eh, Ahora también tiene un peso simbólico, ya no un peso real. Y también otra de las cosas que representa mucho, que es representativo digamos, del partido de republicano ahorita con Trump, es que hoy también parece ser que otro de los speakers principales, de los oradores principales, pues es su hijo. Parece ser que es Donald Trump Jr., ¿no? Parece ser que es ahora la cara emotiva de los trumpistas. Eh, Imagínate. y eso te habla de, pues, del desgaste que tienen muchos políticos republicanos con carrera más o menos sensatos frente a la nueva élite trumpista, que son básicamente la familia de Donald Trump y sus asesores personales, ¿no? Y además de los otros, pues impresentables que se atreven a defender lo que él dice a capa y espada. Entonces, parece ser que, pues sí, lo que tenemos esta semana es una serie de oradores, sobre todo con el apellido con el apellido Trump, eh, ¿Y pues la que parrilla de Fox News? No vemos. Fox News. Aparte, creo que la única persona más o menos decente es Nikki Haley, esta exgobernadora que también fue embajadora de Trump frente a Naciones Unidas y que más o menos representa lo que muchos podrían pensar es el futuro del Partido Demócrata, algo más o menos presentable, decente, algo que recupere el centro en el Partido Republicano. Salieron muchos textos esta semana para ponderar cuál va a ser el partido del futuro, el futuro del partido frente a una posible derrota de Donald Trump, ¿no? Si el Partido Republicano se quedará ya trumpista o va a evolucionar hacia una política más moderada, frente al hecho de que posiblemente, como dice Joe Biden, el Partido Demócrata esté en una transición, ¿no? Joe Biden se llama a sí mismo como el candidato de la transición, que va a llevar el Partido Demócrata hacia una nueva generación mucho más progresista. Entonces, pues habrá todavía pues espacio para ver qué pasa con los republicanos, hacia dónde se mueven. Digo, a mí me llama mucho la atención que viendo estas encuestas, no veamos más segmentación en el Partido Republicano, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho que muchas figuras, digo, sé que no hay demasiadas figuras jóvenes muy visibles en el Partido Republicano, pero pues es un partido muy grande, tampoco podemos asumir que es Donald Trump y sus cuates. Sí me llama mucho la atención que no haya gente tratando de despegarse y desmarcarse y que esto les va a costar en el futuro, o sea, perdón, pero pasando esto y de la debacle, pasando el huracán Trump, sí se va a recordar quiénes estuvieron del lado de Donald Trump por tema de victoria o ideológico o lo que tú quieras, visión política, y quiénes estuvieron en favor de proteger las instituciones y a la ciudadanía americana. Me parece una cosa de no creerse que no haya gente, ahora sí que, como dicen los gringos, con backbone en el Partido Republicano que le planten cara a Donald Trump. O sea, te dejaron que se comiera su partido hacia adentro. Pues es que precisamente es una posición política bastante cómoda para muchos líderes o gobernadores o representantes republicanos,
¿Por qué? Pues porque también muchos legisladores, sus asientos están abiertos a la reelección, ¿no? Entonces, quizá tienen, por un lado, están ponderando el costo político de irse en contra de lo que dice el presidente, considerando que pues, puede tener un efecto arrastre fuerte en algunos distritos, o ponderándose en su distrito, pues por el contrario, un mensaje mucho más moderado es la opción para irse. Lo que sí arrojan las encuestas es que la mayoría de los ciudadanos que se identifican como republicanos, pues sí están dispuestos a apoyar las políticas públicas de Donald Trump. Es decir, sí hay una polarización muy fuerte del electorado. Parece ser que lo que salió, uno de los resultados que salió este fin de semana, esta semana, fue que 57% de los republicanos pues ven las muertes, las 178,000 muertes que hay por el coronavirus como pues algo natural de la pandemia, algo aceptable, algo que es, digamos, por muertes colaterales por un problema, no como un resultado de las malas decisiones de Donald Trump, lo cual es grave, ¿no? Que haya gente que todavía esté apoyando a Donald Trump frente a la realidad, que es que su manejo ha sido pésimo en la pandemia. Así que quizá lo que están haciendo muchos políticos es precisamente pues, no irse en contra de la mayoría de los republicanos que ya están bastante polarizados hacia los trumpistas. Qué barbaridad, pues a ver cómo les va. Creo que esta semana pues también va a ayudar mucho a ver cómo va avanzando este tema. En Estados Unidos pues creo que la polarización, como dices, está más fuerte que nunca. Y pues apenas va empezando, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Estamos todavía meses de la elección como tal, pero pues ahora sí ya se viene lo bueno del show. Estamos a 2 meses y pues todavía muchas cosas pueden pasar, como hemos visto también desde el inicio de la pandemia, con Black Lives Matter, con el coronavirus, pues las mesas, digamos, se dieron un giro de 180 grados y ahora Joe Biden está en la cabeza en solamente unos cuantos meses frente a Donald Trump, que al principio de año se veía como imbatible, ¿no? Después de toda la trama rusa, después de toda la trama de intervención extranjera, pues ahora y que se veía que iba a ser imbatible frente a eso, pues ahora ya va abajo, así que hay que ver qué sigue. Pues habrá mucho que cortar, ya te tendremos acá para que nos platiques de esto. Y Rick, digo, ya sé que no son tus temas en los que estás especializado, pero pues tampoco podemos dejar por alto, pues hablar también de los políticos acá que tampoco cantan mal las rancheras y que esta semana dieron muchísimo de qué hablar por todo el tema de los videoescándalos de corrupción en México, ¿no? Creo que no podemos aprovechar la oportunidad de hablar, aunque sea un poquito de eso, pues porque sí es grave, ¿no? Sí es muy grave ver cómo, digo, desde una perspectiva amplia, desde los actos de corrupción, que sí los hubo en la administración pasada, este abuso en la toma de decisiones para favorecer a grupos muy pequeños a costa pues, del dinero de todos los mexicanos, pero después también el manejo que le está dando este gobierno a esas malas conductas, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho que lo que estamos viendo es más bien una persecución de campaña política en lugar de una persecución de la justicia como tal, ¿no? Y de erradicar estas prácticas y de verdad identificar a responsables, hacerlos pagar por estas acciones que cometieron y buscar que se eviten en el futuro, ¿no? Me preocupa mucho el manejo político que se le está dando a este tema con la denuncia esta que presentó Lozoya y que también el manejo de la fiscalía me parece que ha sido pésimo. ¿Tú qué opinas de este tema, Rick? ¿Cómo lo ves a grandes rasgos? Pues yo considero que más que un juicio a Lozoya o un proceso judicial a Lozoya, pues es un reality show lo que están montando, sobre todo desde las mañaneras, ¿no? Parece ser que desde que trajeron a Lozoya a México, lo único que han querido es, pues más o menos, ganar partida política de todo lo que está diciendo este señor. No tenemos un juicio real, no tenemos las mínimas garantías del debido proceso que se deben de seguir en un caso tan importante de corrupción como es este, ¿no? Para mí es sorprendente que uno de los temas que más importaba para el presidente actual durante su campaña, pues era precisamente la corrupción. Y cómo iba a acabar con la corrupción desde arriba para abajo. Y pues hasta ahora lo que hemos visto es que su plan de combate a la corrupción es todo menos institucional, ¿no? No les importan seguir garantías de debido proceso, no les importa seguir los procesos tradicionales de protección a los testimonios.
de también dar garantías a las víctimas, dar garantías a los acusados. Me parece que ha sido un manejo bastante pésimo. Desde el momento en el que supimos que Lozoya llegó a México y que no sabíamos si había ido directamente a la cárcel o si había ido al hospital, y habían versiones encontradas. El hecho de que después dijeran que estaba enfermo, que presentaba síntomas de grave pues estado de salud y que tenía problemas con anemia. Cuando las autoridades españolas dijeron, bueno, aquí salió perfecto, aquí estuvo excelente. De aquí salió dando marometas, no sé qué le dieron en el avión. A ella, aquí estuvo en Marbella. No, y pues en México se fue directo al hospital. A ver, pero es claro que aquí lo que tuvimos es que quien negoció todo fue el papá de Lozoya, un político experimentadísimo de mucho tiempo, que había sido incluso gobernador, un priista de toda la vida, gente priista de toda la vida, es quien se encarga de negociar los términos, pues que ya todos sabemos que son políticos, sobre el juicio de su hijo, ¿no? Lozoya, la situación de Lozoya es que pues, el señor se encuentra acorralado porque tienen evidencia por todo lado, tienen evidencia de desvío de fondos a las cuentas de su mamá, de su hermano, de su hermana, de su esposa. De su perro, de su gato, como diría Trump. Tiene a toda la familia, bueno, pero llena de transferencias de dinero sospechosas. Entonces, pues, lo que tienen es que pues, el papá y él seguramente negociaron ya pues, lo que tienen que decir, ¿no? Es una de las cosas que más preocupan a todos, que cada semana parece incluso que hay un calendario de cosas que se van filtrando a la prensa cada semana, ¿no? Y son filtraciones que ya parece que ocurren tanto de manera poco cuidada, es decir, que te las dan las filtraciones en la misma mañanera, que te las anuncia el presidente, como también filtraciones que alguien se las filtre de la fiscalía a la prensa. Es preocupante también porque la narrativa del gobierno es que para ellos lo importante del juicio de Lozoya, según el presidente, es para educar, ¿no? Es porque es un juicio pedagógico para que los mexicanos aprendan qué es lo que pasa cuando hay corrupción, ¿no? Que aprendan el mal de la corrupción y del daño que hace. Y que a partir de ahí esto va a abonar a la lucha anticorrupción. Y bueno, a mí me parece que esto abona nada a la lucha anticorrupción, es simplemente seguir la misma lógica priista que se tenía en cierto momento, de cómo las administraciones que vienen, la única manera que ellos combatían la corrupción era que la administración entrante sancionaba a la administración pasada, ¿no? Y a los aliados de la administración, los aliados políticos de la administración pasada. Pero la única lección de este tipo de shows, de este tipo de estrategias, pues es simplemente que si tú quieres que no te cachen la movida, pues mejor alíñate con el ganador. Es que creo que eso es lo que a mí me parece todavía peor, ¿no, Ricardo? O sea, entiendo esta lógica de querer llegar y querer diferenciarte y irte contra la corrupción del pasado. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que habían hecho todos los gobiernos, ¿no? Pero lo que me parece el colmo es que agarren ese mismo script, vengan, abran una investigación y a la persona a la que ya le comprobaron todas estas malas conductas, todo este desfalco, no pise la cárcel. O sea, ahora resulta que en este esquema del actor colaborativo, no sé cómo le llaman, resulta que te puedes salir librado como si no pasara nada, y que a pesar de que le encontraron propiedades, le encontraron dinero, lo aprendieron, etcétera, pueda salir librado de la cárcel. Y, por ejemplo, una persona como Rosario Robles, a la cual no le han comprobado nada, y estoy segura de que la señora no es ninguna blanca palomita, que no se me malinterprete, pero no le han encontrado todo el chiquero que le encontraron a Lozoya, y la señora está en la cárcel por una licencia de conducir que quién sabe de dónde salió. O sea, la verdad es que sí es un manejo deplorable de la justicia, y sí me preocupa mucho lo que se está generando en cuanto a tradición judicial en nuestro país desde el esquema político. El mensaje es simplemente la justicia se hace en mi enemigo y te puedes salvar si estás dispuesto a cooperar conmigo, si estás dispuesto a hacer todo lo que yo te voy a decir que vas a hacer y si estás dispuesto también a venderte a nuestro campo, ¿no? Eso es lo difícil de todo esto. Y también que teníamos ya un cierto progreso, un cierto avance en construir un régimen institucional para luchar contra la corrupción, ¿no? En el largo plazo. Que era el Sistema Nacional Anticorrupción, y que no hemos ido por esa vía, tampoco se han fortalecido, digamos, cómo ir por los procesos judiciales contra estos grandes casos de corrupción,
Y yo a veces me pongo a pensar en compararlo con lo que ha pasado en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, cuando tuvieron esto de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, contra la impunidad en Guatemala, que era la CICIG. Y ahí estuvo involucrado Naciones Unidas y se involucró también la Fiscalía del General, que tenía independencia real del presidente. Eso era una de las cosas que funcionó distinto en Guatemala. Y que recordemos que en Guatemala, pues creo que se llevaron a la cárcel a un expresidente, a su vicepresidente. Hubo toda una especie de reestructuración política, pero gracias a que hubo independencia de la Fiscalía, una colaboración y dinero involucrados. Y ahí sí hubo juicios más serios, ahí sí hubo un esfuerzo totalmente nacional, ¿no? Para irse en contra de la corrupción. Y es el tipo de cosas que uno esperaría de una verdadera lucha anticorrupción, ¿no? Que se le dé la independencia a un fiscal anticorrupción para que trabaje y se vaya contra todo, contra la gente que se tenga que ir y que detecte lo que tenga que detectar. Y pues el otro ejemplo que también tuvimos en América Latina, pues es en Brasil, ¿no? Cuando más bien fue el Poder Judicial, un juez, sobre todo el juez parece ser que Sergio Moro, si no recuerdo mal, pues fue también quien fue a la cabeza de todas estas investigaciones. Y pues como dices, aquí lo grave es que tenemos que quien está a la cabeza parece que es presidencia, junto con la fiscalía, que al final el fiscal pues es un secretario más del gabinete, Hertz hasta el momento y la UIF, que son parte de las dos, digamos, son dos instituciones clave en estos casos de corrupción y de desvío de fondos públicos, o al menos en este caso fue de términos electorales también para Lozoya. Pues al final están actuando como secretarios, ¿no? Y dan conferencia de prensa como secretarios, emiten posturas como secretarios de Estado. Bueno, Rick, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Dónde te encontramos en redes? Estoy como @RickRIC_SmithN. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más aquí en Política 101. Soy Abigail Martínez, en Twitter me encuentran como @MT y en Facebook como @Política 101. Nos vemos aquí la próxima semana. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.